Bolivia es mejor porque tiene un teleférico, porque el gas está a 10 soles, porque en Cochabamba hay más edificios que Arequipa, o porque Bolivia fue el país de Latinoamérica que más creció en el 2013 cuando alcanzó el 6% de crecimiento de su PIB. Estos son algunos de los argumentos de la gente que simpatiza con el modelo de redistributivo de Evo Morales y que por tanto, si Castillo llegara al poder en Perú, llegaría también a replicar esos mismos resultados o por lo menos, como dicen algunos, no sería tan malo. ¿Cómo vamos de pobreza? Bolivia es el segundo país más pobre de Latinoamérica y el quinto más pobre del continente después de 13 años de Evo Morales en el poder. Según datos de la CEPAL, la pobreza en Bolivia alcanzaba el 33,2% de su población. En Perú, solo el 16,8% de su población. Según datos de la CEPAL, que es la organización más benevolente con Bolivia, la extrema pobreza en este país alcanzaba el 14,7% de su población. En tanto que en Perú, tan solo el 3,7% vive en extrema pobreza. Y habíamos dicho que la CEPAL era benevolente con los datos, porque el mismo gobierno de Bolivia identifica que el 15,2% de su población está en extrema pobreza. En tanto que los datos oficiales en Perú identifican que solo el 2,9% de la población está en estas condiciones. Otras fuentes muy confiables, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, identifican que el 26,1% de la población de Bolivia está en extrema pobreza. Si comparamos a Chile, un modelo económico de más libre mercado que el peruano, Bolivia quedaría mucho más rezagada en desarrollo. Según datos del Banco Mundial, en Bolivia las personas que viven con $5,5 diarios son el 25% de su población, es decir, la cuarta parte. En cambio, en Chile, $5,5 diarios, solamente el 6% de su población tienen este ingreso. Si bajamos el umbral del ingreso para poder rastrear la pobreza tanto en Chile como en Bolivia, por ejemplo, $1,9 diarios, encontraremos que el 6% de la población boliviana vive con $1,9 diarios. En Chile, solamente el 1% de su población. ¿Y cómo le va al Perú en ese umbral de $1,9 diarios? Pues solamente el 2,2% de la población peruana vive con ese ingreso. Pero a pesar de que el modelo socialista de Evo se basa en la redistribución del ingreso, no consigue redistribuir eficientemente comparado con Chile. Por ejemplo, en Chile encontramos que el 5,1% de su PIB llega al 20% más pobre. En cambio, en Bolivia, ese mismo 5,1% de su PBI solo llega al 4,1% de su población más pobre. Algunos intentan defender el modelo boliviano mencionando a Cochabamba como un ejemplo de desarrollo, comparándolo con Arequipa, diciendo que Cochabamba tendría mayor desarrollo porque se ven más edificios que Arequipa. Debido a que no nos podemos confiar en esta percepción y dejarnos llevar por una visión que puede ser selectiva, por ejemplo, alguien podría juntar una imagen de Cochabamba, de una de las zonas más comerciales y desarrolladas, y juntarla con una de las zonas más pobres o informales de Arequipa y decir que esta sería una prueba, algo que es obviamente muy frecuente al momento de hacer memes. Y esto obviamente no sería serio. Es cierto que el PIB de Lima, solo de Lima, es casi equivalente a todo el PIB de Bolivia. Arequipa es la segunda región más importante económicamente hablando, según el ranking de competitividad del Instituto Peruano de Economía. Ese mismo estudio concluye que el crecimiento de Arequipa se debe justamente al crecimiento del empleo formal, debido a la demanda laboral en sectores extractivos. Es así como Arequipa ha reducido su extrema pobreza del 5,4% de su población en el 2004 a solamente el 0,8% en el 2015. En tanto que la pobreza extrema en Cochabamba llega al 12,8% de su población. Seguramente has visto este vídeo donde se muestran algunos de los indicadores de desarrollo de Bolivia. Y es que, aunque sí, efectivamente, Bolivia se ha desarrollado económicamente un poco
desde la entrada de Evo Morales al poder en el 2006, compararse consigo mismo es como mirarse el ombligo. Un país debe comparar su desarrollo con el resto de países vecinos de la región. Y en esta comparación, Bolivia sigue estando a la cola de América Latina. Vamos a ver qué ocurrió durante 12 años del gobierno de Evo con el PBI per cápita de Bolivia. Del 2006 al 2018, el PBI per cápita de Bolivia creció de $4.000 a $7.000. Esto representa una mejora del 45%. Pero, ¿cuánto mejoró, por ejemplo, una economía de libre mercado como Chile? Igual, 12 años. De 1990 al 2002, el PBI per cápita de Chile creció de $9.000 a $14.000. Esto representa una mejora del 65%. Actualmente, el PIB per cápita de Chile es de $23.000. ¿Cuán competitiva es la economía boliviana? Bueno, según el índice de competitividad, Bolivia ocupa el puesto 107. Perú, en cambio, ocupa el puesto 65. En el ranking Doing Business, que mide cuán fácil es abrir un negocio en un país, Bolivia ocupa el puesto 156. Perú, el puesto 68. El porcentaje de inmigrantes en Bolivia es del 1,36%. En Perú es del 2,41%. El porcentaje de emigrantes, es decir, gente que abandona el país, en Bolivia es del 7,63% y en Perú el 4,65%. Si Bolivia es el mejor ejemplo de la izquierda, del socialismo en Latinoamérica, es porque los demás ejemplos son un verdadero desastre. Venezuela, por ejemplo, y ya nos ocuparemos exclusivamente de Venezuela, tiene una hiperinflación del 2.953%. Esto es un dato oficial del mismo Banco Central de Venezuela. Otras fuentes independientes identifican más de 3.500% de hiperinflación y el Fondo Monetario Internacional identifica que hay más de 5.500% de hiperinflación. En Cuba, por ejemplo, el salario mínimo está ubicado en $37 mensuales. Y eso que lo han subido, porque anteriormente, hace algunos meses, estaba en $17 mensuales. ¿Por qué entonces el socialismo boliviano no ha sido tan calamitoso como el venezolano? Veamos. Es cierto que a Bolivia se le ha condonado $1.300 millones de deuda externa, de un paquete total de más de $3.300 millones. Esto, evidentemente, es dinero para las arcas del gobierno de Evo Morales. Es cierto que el precio de hidrocarburos subió de $1 a $10, el precio del millar de pies cúbicos, durante el periodo del conocido boom de los commodities, es decir, el boom de las materias primas, que duró desde el 2000 al 2014. Esto significó 10 veces más ingresos para el fisco boliviano. Pero también debemos tomar en cuenta que Bolivia no ha llevado el socialismo en su total versión. Debemos entender que por definición el socialismo se basa en el control de los medios de producción por parte del Estado. Y en ese sentido, en Venezuela se expropiaron del 2002 al 2012 1.168 empresas. En Bolivia, en cambio, del 2005 al 2015, el mismo periodo, 10 años, se expropiaron tan solo 20 empresas. Por tanto, debemos entender que cualquier economía en el mundo, ya sea Oceanía, la Unión Europea, los países nórdicos, Asia, Estados Unidos o Latinoamérica, cualquier economía, cualquier país que haya salido al desarrollo, no ha sido por el socialismo que llevan en sus políticas de Estado, sino por el mercado que dejan libre. La única forma en que se entiende toda esta propaganda boliviana acerca de por qué es una economía a admirar, por ejemplo, el crecimiento que obtuvo en el 2013 del 6%, superado incluso por ellos mismos, por el gobierno de Hugo Banzer en 1975, cuando alcanzó más del 7% de crecimiento, no es la gran cosa. Bolivia es una economía pobre y por tanto el crecimiento, el potencial de crecimiento que pueda tener es muchísimo mayor. En cambio, Chile es una economía mucho más desarrollada por el libre mercado y por tanto su potencial de crecimiento es menor. Esto es algo que se llama en economía catching up growth, cuando las economías pobres tienen mayor techo de crecimiento y las economías más desarrolladas tienen menor techo de crecimiento.
Por tanto, Bolivia no es un ejemplo de desarrollo económico, no es un ejemplo de crecimiento y desarrollo. Bolivia es solo un instrumento de propaganda de la izquierda que intenta promover su ideología a pesar de sus resultados pobrísimos.